Evangelio según San Juan, capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 10. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 1 hasta el versículo número 10. Vamos a considerar el tema en esta mañana, vasos con un contenido. ¿Ya tenemos la palabra? ¿No se escucha? Vamos a ponerle un poquito de gloria a Dios. Bien, dice el texto de la manera siguiente: Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Señor, gloria sea a tu nombre por esta palabra, amado Rey. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, salta hacia nuestros corazones para instruirnos, enseñarnos, corregirnos, alimentarnos, Señor, formarnos en ese carácter tuyo. Y te doy gracias, Señor, por este pueblo que tiene un corazón abierto para recibir esta palabra. Gracias, Señor, por esos oidores, hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, por esos corazones como un terreno fértil para que la semilla, Señor, sea depositada y germine y dé el fruto que tú esperas. En el nombre de Jesús, Señor, declaro en este tiempo también un ambiente propicio, Señor, y con cada corazón dispuesto para recibir tu palabra. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, hemos dicho que el título en esta mañana es Vasos con un contenido. En el proceso de ir creciendo o en el proceso de ir conociendo a Dios, en la misma manera debe haber también un crecimiento. O sea que en la medida en que nosotros vamos caminando con el Señor, vamos conociendo al Señor, igualmente a la par debe haber un crecimiento. Y es por eso que nosotros encontramos en la Biblia textos como el de Filipenses capítulo 1, versículo 6, que dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y quiero que note cómo el texto está diciendo el que comenzó en nosotros. Es decir, que hubo un punto de partida, hubo un punto de inicio en nosotros, en la vida cristiana. El que comenzó en nosotros, que es Cristo Jesús, la obra, el que comenzó en nosotros, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta su venida. Y quiero que tenga en cuenta que aquí el texto también está hablando de una palabra que muchas veces yo he hecho énfasis en ella, dice la palabra perfeccionar.
Y la palabra perfeccionar significa alistar, significa preparar, significa equipar. O sea que el Señor en este texto está diciendo que el día que nosotros arrancamos con Él, desde ese día el Señor nos empezó a equipar. Desde ese día el Señor nos empezó a preparar. Desde ese día el Señor nos empezó a alistar con un propósito para cada uno de nosotros, dentro de su reino, dentro de su obra. Y esa preparación continúa hasta el final. Por eso el discipulado no son 12 lecciones. El discipulado no son 5 lecciones. El discipulado no son 24 lecciones. El discipulado no es un año. El discipulado es permanente con el Señor. Y el texto lo dice claramente. Entonces, por eso en el proceso de ir conociendo a Dios, al mismo tiempo debe suceder un crecimiento. Por eso es que el Señor también dice, allá en Efesios capítulo 4, versículo número 11 hasta el 16, Efesios 4, 11 al 16, el Señor dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El Señor constituye un grupo de personas, también las capacita y las prepara, pero a su vez dice que las prepara, las capacita. Por eso dice, Él mismo constituye a unos, cada uno con un ministerio diferente. Dice, ¿a fin de qué? Dice el versículo número 12. ¿A fin de qué? De perfeccionar. Nuevamente encontramos aquí la palabra perfeccionar. Dice, ¿a fin de perfeccionar a quién? A los santos. A fin de perfeccionar a los santos. Para un propósito, ¿cierto? Para la obra del ministerio o para la obra del servicio. Dice, a fin de equipar, a fin de alistar, a fin de preparar a los santos para un oficio, para un servicio específico. Le otorga dones, ministerios. Dice, por eso dice, a fin de preparar a los santos para la obra. Ministerio significa servicio, servir. Para la obra del servicio, dice, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y qué dice el versículo 13? Hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento. Escuche esto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que este texto también nos está diciendo a nosotros que debe, en ese proceso de ir conociendo al Señor, debe haber un crecimiento. Por eso dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y qué dice el siguiente versículo? El versículo número 14. Observe lo que dice este texto. Dice, para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes. Entonces hay una preparación, hay un equipamiento de parte del Señor a través de su palabra, de su presencia. Dice, para que ya no seamos niños que fluctuemos, para que ya no seamos niños o personas inmaduras. Después de tener tiempo en el Señor debe haber cierta madurez, cierto desarrollo espiritual, y por eso dice que Él constituye a personas para que preparen, para que equipen. Entonces se debe notar ese crecimiento en nuestra vida, en muchas áreas de nosotros. Dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean, ¿qué? Con astucia, artimañas del error. Y luego dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Crezcamos en todo. O sea que nuevamente el texto está diciendo que el que comenzó en nosotros la buena obra, desde que iniciamos con Él, debe haber un crecimiento. Dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se
ayuda mutuamente. Entonces, como hay un crecimiento de todos y hay diferentes dones, talentos, entonces hay una ayuda mutua, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, según la actividad. En la medida en que avanzamos, entonces Dios, en su misericordia, desarrollará en cada uno de nosotros dones, talentos, en la medida en que nos dispongamos, nos dejemos preparar también, porque si nos rebelamos y nos resistimos, ¿qué preparación vamos a recibir? Entonces, iglesia, entre más tiempo nosotros con el Señor, se debe notar un crecimiento, ¿cierto? Lucas 2:52, el Señor nos dio ese ejemplo. En Lucas 2:52 dice que el Señor Jesús crecía en sabiduría, en gracia y en estatura. ¿Delante de quién? De Dios y de los hombres. Delante de Dios y O sea que las personas, como los evangelistas registran, estaban viendo en Jesús cómo hablaba Él, ¿cierto? Con qué autoridad, lo que tenía el Señor Jesús. Por eso dice que crecía delante de Dios y delante de los hombres. Pero el apóstol Pablo también en Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14, ahí encontramos una frase en este texto, Filipenses 3, 13 al 14, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Quién se acuerda de esa frase? Olvidando lo que queda atrás y me extiendo. O sea, está diciendo también debe haber un crecimiento. Está diciendo cuando llegaste a Cristo, obviamente pues llegamos y nos sucedieron cantidad de cosas, vivimos experiencias terribles, buenas, malas, muchas afectaron nuestras emociones, sentimientos, nuestra vida espiritual, moral, mental. Pero aquí le está diciendo el apóstol, olvidando entonces lo que queda atrás y extendiéndome. O sea, lo primero que debemos considerar en esta frase es que no nos podemos quedar anclados en el pasado, ¿cierto? Si llegamos a Cristo, no te puedes quedar anclado en el pasado. Primero porque ya pasó. O sea, no te puedes quedar anclado en el pasado, número uno, porque ya pasó, ¿cierto? En primer lugar, es pasado, ya pasó. Entonces, y segundo, porque si emocional, espiritual, mental, usted sigue ahí, entonces no va a dejar que lo que Dios tiene para usted en ese proceso de avanzar lo pueda recibir. ¿Por qué? Porque está anclado en el pasado. En Colosenses capítulo 2, versículo 19 dice, crece con el crecimiento que da Dios. Crezcamos con el crecimiento que da Dios. Y es una orden entonces. Crece con el crecimiento que da Dios. Termina diciendo, o sea, desde que empezamos se debe notar ese crecimiento. Bien, el pasaje que nosotros leímos, Juan capítulo 14, este texto nos revela a un discípulo, en particular quiero resaltar a Felipe, que nos deja una gran lección en este capítulo o en esta porción del capítulo 14. Revela a este discípulo principalmente que es reprendido por el Señor Jesús, es exhortado por el Señor Jesús porque no ha adquirido un conocimiento ni ha tenido un crecimiento claro de la persona de Dios durante todo el recorrido que ha hecho al lado de Jesús. Y por eso es que el Señor le dice, tanto tiempo hace que estás conmigo, o tanto tiempo hace que están conmigo, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Debemos preguntarnos nosotros en esta mañana,
Señor, ¿cuánto tiempo llevo junto a ti? ¿He crecido, Señor? Permitamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros en la medida que escuchamos la palabra y reflexionemos. Señor, ¿cuánto tiempo llevo? El que comenzó en nosotros la buena obra hasta este punto, Señor, ¿he crecido? ¿O todavía estoy anclado en ciertas áreas de mi vida que veo que todavía no funciona, Señor? Pero ¿cuánto tiempo llevo, Señor, a tu lado? El Señor espera que crezcamos, y así la Biblia lo enseña. Que no nos quedemos anclados desde el día que lo conocimos, que no estemos ahí, sino Él quiere ver un crecimiento en nosotros. Así como nosotros como padres queremos ver crecimiento en nuestros hijos, no solamente un crecimiento físico, sino un crecimiento en todas las áreas, ¿cierto? Y por eso entonces nos dedicamos a los hijos y los ponemos a estudiar, ¿cierto? Y quizá algunos se sobrepasan en esto, pero nuestro Padre Celestial quiere ver un crecimiento. Y en Deuteronomio capítulo número 6, versículo número, Deuteronomio, perdón, 1, 6, Deuteronomio capítulo 1, versículo 6, ahí encontramos una enseñanza con respecto a esto. El Señor exhorta al pueblo y les dice, bastante tiempo habéis estado en este monte. Bastante tiempo habéis estado en este monte. ¿Y qué le dijo el Señor a Felipe? ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me conoces? ¿Tanto tiempo? El Señor le dice al pueblo de Israel, bastante tiempo habéis estado en este monte. Lo primero que Dios les hace ver aquí, tanto al pueblo de Israel como a sus discípulos, es la condición en la que se encontraban. Es lo primero que Dios les hace ver, la condición en la que ellos se encontraban, tanto el pueblo de Israel como los discípulos. O sea, estaban los discípulos en una condición de confort. Estaba el pueblo de Israel en una condición de una vida que se ha conformado con lo que ya Dios hizo hasta ese punto. Ellos estaban prácticamente estáticos. Ellos se habían como paralizado. O sea, aquí hay un lugar, ¿se llama cómo es? Finlandia. Y usted va allá, hay una calle que se llama la calle donde se detuvo el tiempo. Así se llama. Se detuvo el tiempo. ¿Y por qué? Porque todas las fachadas, las estructuras de las casas están igualitas desde hace no sé cuántos años, 50,000 años. Entonces por eso se llama así. Y los discípulos, los israelitas, los discípulos, aquí parece que están estáticos, se han quedado en el tiempo. O sea, no ha habido evolución como la gaseosa. El pueblo había permanecido acomodado por mucho tiempo en un lugar que ya no formaba parte del plan de Dios para sus vidas. Se habían acomodado en aquel monte donde habían llegado, pero ya ese monte había cumplido el propósito por el cual Dios los había llevado a ese monte una vez que salieron de Egipto. Y como ya había cumplido su propósito, ese lugar y ellos en ese lugar, entonces es por eso que Dios los llama a través de Moisés y les dice, bueno, ya habéis pasado bastante tiempo en este monte que están esperando ustedes. Ahora yo quiero que ustedes sigan avanzando y den el paso que yo les dije que debían dar, que entren a conquistar la tierra y saquen a esos enemigos como yo juré a vuestros padres que les daría. Porque yo no los voy a cargar a ustedes y llevarlos hasta allá para que ustedes estén ahora también bendecidos. No, Dios no iba a hacer eso de ninguna manera. Quizá ellos estaban esperando, no sé, que de alguna forma
más sobrenatural, Dios los tomara y los transportara ahí a esa tierra. Pero estaban ahí estáticos. Y es por eso que en esta mañana, número uno, a veces, esperamos que Dios haga lo que nosotros debemos hacer. Muchas veces nosotros nos quedamos esperando que Dios haga lo que nosotros debemos hacer. Y no debemos esperar que Dios haga lo que nosotros debemos hacer. Y aquí muchas veces, por eso quedamos esperando que Dios nos bendiga y no recibimos bendición. Y quedamos esperando que Dios nos bendiga y hasta reclamando bendición. Pero es que Dios está esperando que nosotros hagamos lo que nosotros debemos hacer. Y en Éxodo capítulo 14, versículo número 15 al 16, Éxodo 14, versículo número 15 y versículo número 16, ahí en ese texto, recuerde que en ese capítulo 14, el pueblo de Israel llegó frente al Mar Rojo. Y se quedaron frente al Mar Rojo porque, bueno, ¿qué hacemos ahora? Los egipcios venían persiguiendo al pueblo de Israel. Pero ya Dios le había dado a Moisés herramientas para que en este caso él las usara y no se quedara como que esperando que Dios hiciera lo que ellos o él tenía que hacer. Y entonces es por eso que Dios, cuando Moisés está clamando a Dios para que haga algo, Dios, ¿qué le dice? Moisés, ¿por qué clamas a mí? Oye, ¿por qué estás clamando a mí? Di a los hijos de Israel que marchen y tú lo que tienes que hacer es tomar esa vara que yo te di, la vara de autoridad, extiéndela. Levántala y extiende tus brazos y di a los hijos de Israel que pasen en seco por el mar. Qué tremendo, ¿cierto? Moisés tiene que ser exhortado por Dios. Y Dios le tiene que llamar la atención y decirle, Moisés, ¿por qué estás clamando a mí? Ahora tienes que hacer lo que tú sabes que tienes que hacer para que puedan pasar. Y entonces mire lo que dice el versículo 21 de Éxodo capítulo 14. Dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar. Extendió. ¿Qué le había dicho Dios? ¿Qué le había dicho Dios? Extiende tu mano, alza tu vara. Entonces dice que extendió Moisés su mano sobre el mar. Y luego ¿qué dice? E hizo Dios. Él extendió su mano sobre el mar e inmediatamente hizo Dios. ¿Qué hizo Dios? Separó las aguas. Envió un viento oriental y ese viento separó las aguas. Pero Dios estaba esperando que Moisés hiciera lo que él debía hacer. Y cuando él extendió entonces su mano sobre el mar, Dios hizo. Es decir, tu fe y mi fe mueve la mano de Dios. Tu fe y mi fe mueve la mano de Dios. Y recuerda que fe tiene que ver con obedecer. Fe tiene que ver con actuar. Fe tiene que ver con moverse. Entonces, Moisés, si él creía en lo que Dios le había dicho, lo que tenía que hacer era lo que tenía que hacer. Lo que él debía hacer, extender su mano. Bueno, Dios me dio una vara que me dijo, usa la vara, en momentos como esos, úsala y algo va a suceder. Pero estaba esperando. Dios, cógeme la vara. Señor, no sé dónde está la vara. ¿Tú la has visto, Señor? No la encuentro, Señor. Dame la vara. No, coja la vara, levántela, extiende sus brazos y declare. Y entonces lo sobrenatural se va a manifestar. Entonces muchas veces estamos como Moisés. Por eso no debemos esperar que Dios haga
lo que nosotros debemos hacer. Ahora, por otro lado, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, donde leímos, aquí los discípulos están en la parte final de su entrenamiento. O sea, en Juan capítulo 14, los discípulos están en la parte final de su entrenamiento. O sea, era prácticamente la última vez que ellos estarían de manera sosegada con el Señor. Y es por eso entonces que el Señor les dice, en el versículo número 2, Juan 14, 2, el Señor les dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, Él está diciendo, ya se está venciendo el tiempo para que yo esté con ustedes porque ya voy a cumplir lo que vine a cumplir. Entonces, el Señor, al decirle a Felipe, en ese capítulo 14 de Juan, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me conoces. Lo que el Señor le estaba diciendo es, Felipe, ya llevas 3 años y un poco más conmigo y tú me estás preguntando que te muestre al Padre. O sea, ya era el último tiempo del Señor con ellos. Entonces por eso el Señor le dice, tanto tiempo hace que estás conmigo y todavía no me conoces. El Señor lo estaba viendo en el mismo punto que había empezado. El Señor estaba viendo que su conocimiento y su crecimiento estaba completamente pobre. Y es que estamos viendo entonces a unos discípulos acomodados. Estamos viendo a unos discípulos que solo están recibiendo. Solo están recibiendo. Unos discípulos que solo están llenándose y llenándose. Cuando el Señor les había dicho, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ya el Señor les había dicho, están recibiendo, pues, den de lo que están recibiendo. De gracia recibiste, den de gracia. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 4, el versículo 18, ahí está el ejemplo del Señor. Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor me ha ungido. El Espíritu del Señor, Él está diciendo, el Espíritu del Señor me ha ungido para... ¿Se está viendo lo que estoy haciendo? El Espíritu del Señor, o sea, yo estoy viendo al Señor frente a los discípulos, está diciendo, el Espíritu del Señor me ha ungido para... ¿Y qué les dice? Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Él me ha ungido y me ha ungido para que sea enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Él me ha ungido para pregonar libertad a los cautivos. Él me ha ungido para. O sea, lo que está diciendo el Señor Jesús aquí a estos discípulos es que esa unción que Él había recibido del Padre, esa unción que había recibido el Señor Jesucristo, era para glorificar al Padre, y al glorificar al Padre, entonces lo iba a hacer dando lo que Él había recibido. O sea, no era para que Él se quedara con esa unción. ¡Qué bendición! Estoy ungido, tengo el poder de Dios, mire, estoy botando luz que da miedo. Que nadie se me acerque porque va a caer a 4 metros de distancia del poder y de la unción. Eso no era para eso. No. Él dice claramente, el Espíritu del Señor me ha ungido para. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, versículo número 4,
Mateo capítulo 17, versículo 4, recuerde ese pasaje donde el Señor se transfigura. ¿Sí se acuerda? Donde suben al monte con Pedro, Jacobo y Juan. Y cuando están en el monte, el Señor se transfigura. O sea, lo que quiere decir es que el Señor llegó ahí en ese monte al nivel de gloria de donde vino. Llegó al nivel de gloria de donde vino. Eso es lo que quiere decir. Se transfiguró. Y cuando Él se transfigura, que llega a ese nivel de gloria, entonces aparecen Moisés y Elías, ¿se acuerda? Aparecen Moisés y Elías de ese nivel de gloria, bajaron ahí, en ese monte. Y cuando están ahí con Pedro, Juan y Jacobo, entonces, ¿qué es lo que hace Pedro? O sea, ¿cuál es la reacción de Pedro? Pedro le está diciendo, Señor, escuche lo que dice Pedro, Señor, bueno sería para nosotros que estemos aquí. ¿Qué es cierto? Bueno sería para nosotros que estemos aquí. En otras palabras, los demás que se mueran. El mundo que se muera. Pero bueno, y de repeso le dice, ¿y por qué no hacemos 3 enramadas? Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y nosotros aquí postrados adorándote, recibiendo esa bendición. Y el resto allá abajo, ¿qué? Que se muera. Qué bondad la de Pedro en este momento. O sea, qué misericordia. Qué espíritu generoso fluyó en Pedro en este momento. ¿Cuál? No. El Señor les dijo, no, Señor, levántense, vámonos de aquí. Cuando llegaron abajo, ¿qué encontraron? Cuando llegaron abajo, cuando descendieron del monte, ahí mismo, en ese capítulo número 17, en el versículo 14, encontraron a un padre angustiado, un padre desesperado, un padre que corría de un lado para otro, porque su hijo estaba siendo poseído por un demonio lunático que lo cogía y lo tiraba unas veces en el agua, si había agua por ahí, si había fuego por ahí, lo cogía y lo tiraba al fuego y él tenía que salir corriendo a apagarlo. Entonces estaba desesperado y como no encontró a Jesús, ¿qué hizo? Bueno, aquí están los discípulos. Yo creo que lo que tiene Jesús, lo tienen los discípulos. Entonces, lo trajo a los discípulos. Y los discípulos, ay, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y cómo sacamos este demonio? ¿Y cómo lo reprendemos? ¿Tú has visto cómo hace Jesús? Total, llegó Jesús con Pedro, Juan y Jacobo, y este hombre sale corriendo donde Jesús y le dice, Señor, mi hijo está poseído por un demonio. Lo traje a tus discípulos y no lo pudieron echar fuera. ¿Y qué le dijo Jesús? Versículo número 17. ¿Qué le dijo Jesús? Oh generación incrédula y perversa. Cualquiera hubiera dicho, uy Señor, pero qué grosero. Uy Señor, pero ¿tú por qué nos tratas así? No Señor, nosotros no somos perversos. Señor, estamos recibiendo de ti. Señor, no somos una generación incrédula. No. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Escuche, alguna vez quizás nosotros hemos dicho, ¿hasta cuándo esa persona estará en esa actitud? Por ejemplo, quizá algunas veces hemos dicho, Señor, ¿hasta cuándo este fulano estará actuando de esa manera? ¿Hasta cuándo estará con ese comportamiento? Quizá alguna vez ha dicho así usted. ¿Hasta cuándo, Señor? Pero, ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? ¿O qué vamos a hacer? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? ¿O qué vamos a hacer para que ese hasta
cuando termine. ¿Qué hizo el Señor? El Señor Jesús, ¿qué hizo con aquella persona? El Señor le dijo, tráigamelo acá. Y el Señor liberó a ese muchacho. Entonces, vemos aquí al Señor que está haciendo lo que los discípulos pudieron hacer. O está haciendo lo que los discípulos debían haber hecho y no hicieron. Porque ellos estaban recibiendo del Señor. Y luego, ¿qué pasó? Luego entonces los discípulos le preguntan. Miren, los discípulos entonces le preguntan, al final del relato le dice, Señor, ¿y nosotros por qué no pudimos? Señor, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? ¿Y qué le dijo Jesús? Esta generación no sale sino con ayuno y oración. Esta generación no sale sino con ayuno y oración. Mire la respuesta que le da el Señor a estos discípulos. Entonces, cuando necesitamos romper algo muy fuerte, ¿qué necesitamos? Profundizar en el Señor, usar otras herramientas que las dejó el Señor aquí en su palabra. Entonces los discípulos estaban recibiendo y recibiendo. El Señor les hacía, escuche esto, el Señor les hacía todo a los discípulos. ¿Sí? El Señor les hacía todo se los hacía a los discípulos, enseñándoles. Y al parecer tomaron la palabra muy en serio que el Señor les dijo una vez, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Ah, bueno, Señor, qué rico. Sírvenos. Tú lo dijiste. Tú no viniste para que te sirvamos. Tú dijiste que has venido para servirnos. Parece que tomaron en serio, muy en serio, las palabras del Señor Jesús. Entonces el Señor les hacía de todo. O sea, tanto que los discípulos de Jesús no ayunaban. ¿Usted sabía eso? Que los discípulos de Jesús no ayunaban. O sea, en el contexto de su entrenamiento, ellos no ayunaban. Mateo capítulo número 9, versículos 14 y 15. Mire lo que les dije Jesús. O sea, no ayunaban, pero, mire, Mateo 9, versículos 14 y 15. Mire lo que les dijo el Señor Jesús. Entonces vinieron a Jesús los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Se da cuenta? Los discípulos de Juan le estaban reprochando al Señor, tus discípulos, ¿por qué no ayunan? Y nosotros sí, y muchas veces. Versículo número 15. Entonces mire lo que le dice el Señor. ¿Acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? O sea, en otras palabras, si usted está en un matrimonio, si usted es el que se va a casar y su familia lo está acompañando, usted le dice a su familia, bueno, el día de mi boda yo quiero que ustedes estén en ayuno. Yo también voy a ayunar, porque este es un momento muy importante. Así que, y servida, no podemos comer porque estamos en ayuno. O sea, si están de fiesta, ¿qué van a hacer? Si están de fiesta, ¿qué van a hacer? No escucho. Si están de fiesta, ¿qué van a hacer? ¿A comer? ¿Cierto? Usted va a una fiesta de boda en ayuno. ¿Qué va a hacer usted en una? Estoy en ayuno, no puedo comer. Por favor, No, quédese en su casa metido en la presencia de Dios. Entonces Jesús, eso es lo que le está diciendo. Están de fiesta conmigo, por ahora no van a ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les sea quitado y entonces ayunarán. Pero hasta ese momento los discípulos no ayunaban. Estamos felices con Jesús. El Señor ayuna por nosotros. Qué bendición, ¿cierto?
¡Qué bendición! Mi papá ayuna por mí. No, señor, olvídese de ese cuento. Así no es. Jesús les enseñó a orar porque ellos se lo pidieron. En Lucas capítulo 11, versículo 1, una vez dice que vieron a Jesús orando. Entonces se acercaron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Porque estamos viendo lo impresionante que sucede cuando tú oras. Enséñanos a orar. Y Jesús les enseña a orar. ¿Pero oraban? No, tampoco oraban. Recibieron la enseñanza, el conocimiento, lo tuvieron aquí, pero no lo practicaron. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo número 26, versículo 40. Mateo 26, 40. Mateo 26, 40. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo, Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Dónde está Jesús? En Getsemaní, clamando al Señor. En el último momento de su ministerio estaba el Señor Jesús y necesitaba ¿qué? Que sus discípulos. Exactamente. Versículo número 43. La segunda vez. Vino otra vez y los halló durmiendo. Segunda vez. Vino otra vez y porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Cómo se encontró el Señor nuevamente? Durmiendo otra vez. Versículo número 45. ¿Qué dice? Entonces vino a su discípulo y les dijo, dormid ya, descansad ya, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre os entregará, es entregado, en manos de pecadores. O sea, ya está bueno, despiértense. En Juan capítulo 16, versículo 24, Juan capítulo 16, versículo 24, mire lo que el Señor les dice a sus discípulos. Juan 16, 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Este es el último tiempo. O sea, aquí el Señor está para ser entregado. En estos capítulos 14, 15, 16 y 17 de Juan, capítulo 14, 15, 16 y 17, es el último tiempo. Jesús está para ser entregado. En el capítulo 18, el Señor es entregado. Aquí, ¿qué le dice el Señor? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Oraban? No. Los discípulos en este contexto no estaban orando. Todo lo recibían del Señor. Ellos estaban recibiendo, ellos no estaban dando. El Señor les está vaciando de su gloria. Señor les está vaciando de su espíritu en ellos. Eso es lo que está haciendo el Señor. Por eso en Juan 17, 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado. La gloria que me diste, Juan 17, 22, el Señor dice, la gloria que me diste, yo les he dado. Escuchen lo que hace el Señor. Lo que me diste, yo les he dado. O sea, que el Señor se está vaciando en sus discípulos. Entonces, cuando Juan 17, 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado, les dice, les he dado la gloria con un propósito. Dice, la gloria que me diste les he dado para, exactamente, les he dado la gloria que me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Entonces escuche, iglesia, la unidad en una familia, la unidad en una iglesia, no viene porque se hagan actividades que inviten a que estemos unidos para que haya unidad. La unidad no viene porque se hagan conversatorios para procurar estar en paz y traer la unidad. No. Aquí nos está diciendo que la unidad viene cuando nosotros dejamos que la gloria nos tome. Aquí dice que la unidad viene cuando nosotros dejamos que la gloria gobierne nuestras vidas.
Cuando la gloria gobierna nuestras vidas, entonces viene la unidad. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios quebranta la carne. La gloria de Dios quebranta el ego. La gloria de Dios quebranta el que nos queramos mostrar. Eso quebranta la gloria, la luz, la presencia del Espíritu de Dios. Quebranta todo eso. Entonces ya no hay no es que yo digo que sea de esta manera, es que yo digo que sea así. No, ahí ya no hay argumentos, no hay razones. Ahí todos estamos en un mismo espíritu porque la gloria nos coloca en su espíritu. Y cuando nos coloca en su espíritu, entonces todos estamos de acuerdo. Y ya hay unidad. Por eso es importante que nos dejemos gobernar por el Espíritu Santo de Dios. Iglesia. ¿Sabe qué pasó cuando Moisés hizo el tabernáculo? Llegó la gloria. ¿Y qué pasó con Moisés? Moisés se tuvo que salir. Moisés se tuvo que salir del tabernáculo porque la gloria llenó el tabernáculo. Cuando Salomón hizo el templo, dice que oró, y cuando oró, la gloria llenó el templo, la casa. ¿Y qué hicieron los sacerdotes? Se tuvieron que salir, no podían ministrar. Ahí no había administración de hombre. Ahí el Espíritu, la gloria era la que ministraba. Se tuvieron que salir porque la gloria se encargaba de todo. Qué bendición, ¿cierto? Vamos a permitir que la gloria se encargue de todo. En nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en la iglesia. Permitamos que la gloria se encargue de todo. Y que tome nuestras vidas y nos llene más. Dejemos gobernar la gloria de Dios, iglesia. Entonces, ellos estaban siendo llenos, no solo los discípulos, no solo estaban siendo llenos de la gloria, no solo estaban siendo llenos del Espíritu de Cristo, sino que ellos estaban siendo llenos de la palabra. La palabra. Juan capítulo 17, versículo número 8 y 14. Juan 17, 8 y 14. Ahí en esos textos dice que el Señor dijo, yo les he dado tu palabra. Les he dado tu palabra. O sea, estaban recibiendo palabra, recibiendo conocimiento, recibiendo doctrina, la doctrina de Cristo. Ellos estaban recibiendo, cada día recibían. Ellos fueron entonces vasos escogidos. Amén. Y fueron llenos con un contenido glorioso, los discípulos. Fueron llenos con un contenido glorioso, pero ese contenido glorioso no era para ellos, ni para mostrarse como los super espirituales, ni para que los demás los engrandecieran. No. Ese contenido que ellos estaban recibiendo era para otros. Ese contenido era para que lo vaciaran en otros. Era para que ellos llenaran a otros, para que ministraran a otros. Por eso Juan capítulo 17, versículo 18 y versículo 20. Juan 17, 18 y 20. El Señor les dijo, como tú me enviaste al mundo, yo los envío a ellos. Tú me enviaste al mundo para que ganara. Ahora yo los envío a ellos al mundo para que ellos también puedan llevar a otros a ti, a tu reino, y sean llenos también de esa misma gloria. Pero escuche, no solo el Señor tomó a aquellos discípulos, sino que también el Señor nos tomó a nosotros como sus vasos. Entonces, número 2, el Señor nos ha tomado como sus vasos. Número 2, el Señor nos tomó a nosotros como sus vasos. Romanos capítulo número 9, versículos 23 y 24. Romanos 9, 23 y 24. Mire esta palabra de Romanos 9, 23 y 24, iglesia. Escuche este texto. Dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Dice, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. Versículo 24. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Mire, voy a leer el texto de la siguiente manera,
para que podamos tener mayor comprensión de lo que el Señor nos quiere decir aquí. Mire cómo voy a leer el texto. Versículo 24. Versículo 24. Dice, a nosotros los gentiles, número 2, a nosotros los gentiles, dice, para hacer notorias las riquezas de su gloria. Escuche lo que estoy diciendo. A nosotros los gentiles también ha llamado para hacer notorias las riquezas de su gloria, las cuales mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Y repite, a los cuales también ha llamado, esto es, ¿a quién? A nosotros. O sea, que nosotros somos esos vasos de misericordia. ¿Y somos esos vasos de misericordia para qué? Para mostrar las riquezas de su gloria. Por eso ahí está diciendo, en el versículo número 23, para hacer notorias, dice, las riquezas de su gloria. Qué impresionante. Qué bendición encontramos nosotros en esta palabra. Nos ha tomado el Señor para que seamos sus vasos. Ahora, escuche esto. En tercer lugar, esos vasos tienen una característica. Tercer lugar, número 3. Número 3. Esos vasos tienen una característica. Tienen una característica importante, el contenido. ¿Y cuál es el contenido? Las riquezas de su gloria. Esos vasos, o sea, usted y yo somos sus vasos. ¿Amén? ¿Ahí estamos claros? Usted y yo somos sus vasos. Esos vasos tienen un contenido. ¿Y cuál es ese contenido? Las riquezas de su gloria. Un contenido vital. Un contenido muy importante. Las riquezas de su gloria. O sea, que hemos sido llamados, usted y yo, hemos sido llamados para algo especial. Y hemos sido llamados para contener las riquezas de su gloria. Qué tremendo, ¿cierto? Hemos sido llamados para contener las riquezas de su gloria. O sea, usted no se siente bendecido porque el Señor lo ha llamado para contener las riquezas de su gloria. Usted no se siente supremamente agradecido porque usted ha sido escogido para su reino para contener las riquezas de su gloria. ¡Qué bendición! Pero no para que nosotros guardemos esas riquezas de su gloria, como los discípulos en el contexto de Juan capítulo 14 y en el resto de los 4 evangelios, solo recibiendo y esperando que el Señor hiciera todo por ellos y para ellos. Y por eso fue que le dijo a Felipe, y por eso fue que Felipe dijo, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, Felipe estaba diciendo, en otras palabras, hazlo tú por nosotros. ¡Oh, qué bendición! Tú hazlo tú, Señor, muéstranos tú. Por eso el Señor le dijo, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. O sea, ¿cuándo vas a entrar en ese nivel? ¿Cuándo vas a entrar en ese nivel de gloria? Tú, entra tú. No, Señor, muéstranos al Padre. Por eso en otra ocasión ellos le dijeron, Señor, no tenemos pan. Multiplícalo, Señor. ¿Y el Señor qué hacía? Multiplicaba los panes. ¿Sí? En una ocasión, Señor, sálvanos que perecemos. Por favor, aquí. ¡Uf! Ay, Señor, gracias. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ay, Señor, gracias. Entonces, siempre vemos escenas en los evangelios de los discípulos así. El Señor haciendo todo por ellos. Pero mire cómo empieza el versículo 23 de Romanos capítulo 9. Dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Para hacer notorias las riquezas de su gloria. O sea, quiere decir en primer lugar, no es para hacernos mostrar nosotros. No es para que sepan qué tanto conocimiento tenemos.
No, no es para que se den cuenta qué tanto tenemos de Dios. No, dice, para hacer notoria la riqueza de su gloria. Y consecuente a esto, número 2, es para que el Señor sea exaltado. Es para que Él sea glorificado en segundo lugar. Por eso dice, para hacer notorias las riquezas de su gloria. Por eso dice ahí, ¿sí está claro eso, iglesia? Para hacer notorias las riquezas de su gloria. ¿Quién las hace notar? Nosotros. Nosotros hemos sido llamados para hacer notorias las riquezas de su gloria. O sea, es su gloria, es Cristo. No es el vaso. Él es el que se tiene que mostrar. Ahora, escúcheme esto. Permítame tomar más. Está rica esta agua. Espectacular. ¿Cierto? Bien. Cuando a usted le sirven un refresco, o cuando me sirven este vaso, lo llenan de agua. Entonces, en ese momento, si usted le sirven un refresco, usted se toma el contenido, ¿cierto? Y cuando usted se toma el contenido, usted no viene y dice, por ejemplo, gracias, qué buen vaso. ¿Usted dice eso? Oh, qué excelente vaso. Vaso, te felicito. No. ¿Usted hace eso? Usted hace lo que yo hice. Uy, esta agua está deliciosa. Esta agua está espectacular. Me calmó la sed. Usted dice, uy, qué rico batido. Está espectacular. ¿Cierto? Usted no dice, uy, ese vaso estuvo excelente. No. Usted está diciendo algo del contenido, no de lo que lo contiene. O sea, lo que quiero decir es que la gloria se debe notar y no el vaso. La gloria es la que se debe notar, no el vaso. No es el vaso, iglesia. No, es lo que contiene. Eso es el punto. Por eso, en cuarto lugar, el vaso no tiene el mérito por la calidad de la bebida que contiene. El vaso, escuche esto, el vaso no tiene el mérito por la calidad de la bebida que contiene. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. No. ¿De quién es el mérito? De la gloria, del contenido. Por eso 2 Corintios 4, 7 dice, tenemos este tesoro en vasos ¿de qué? De barro. Tenemos la gloria en un vaso de barro. ¿Quién es el vaso? De barro. Nosotros, ¿cierto? ¿Y cuál es el tesoro? La gloria, la presencia, el Espíritu Santo. Tenemos este tesoro en vasos de barro, dice. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no del vaso. ¿Se da cuenta, iglesia? Entonces, ¿qué tenemos que mostrar? ¿El vaso? No. El contenido, la gloria, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, iglesia. Porque la manifestación de la gloria viene por el contenido, no por el vaso, no, por el contenido, iglesia. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 20. Juan capítulo 14, versículo 20, la última parte, el Señor dice, yo en vosotros. Ustedes en mí, pero yo en vosotros. O sea, estaba diciendo, si estoy en vosotros, entonces ustedes van a dejar que salga de ustedes mi presencia. No se muestren ustedes. No.
Por eso en los evangelios lo vemos a los discípulos peleando. Yo quiero ser el primero. ¿Quién va a ser el primero? Yo quiero parecer de primero. No. Pero ya en el libro de los Hechos vemos a Pedro y Juan entrando al templo y un hombre que está ahí pidiendo que le den una limosna. ¿Y qué dice Pedro? ¿Qué dice Pedro? Pedro acaso dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? A ver, aquí estoy yo. No. ¿Qué le dice? Ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo levántate y anda. ¿Qué le dio? La gloria, la presencia, la riqueza que ya había comprendido el apóstol. Entonces, hay que hacer notorias las riquezas. Somos vasos para hacer notoria. Eres un vaso para hacer notoria las riquezas de su gloria. Estás en este mundo para hacer notoria. Escucha bien, estás en este mundo para hacer notoria las riquezas de su gloria. Así que no puedes preguntar, Señor, ¿para qué estoy aquí? Señor, ¿y yo qué estoy haciendo? Señor, no. Estás aquí porque has sido escogido para mostrar las riquezas de su gloria. Y para eso te creó Dios. Para eso te creó Dios. Amén. Pero los discípulos pensaron que el Señor se quedaría por siempre con ellos, haciéndoles de todo, preparándolos. Y por eso les dijo, ustedes son sal y luz. Ustedes son sal y luz. Así que la luz que está en ustedes tiene que alumbrar las tinieblas. La sal que está en ustedes tiene que preservar al hombre de la condenación. Tiene que preservar al hombre del pecado y guardarlo para mí. Ustedes son sal. Ustedes son luz de la tierra. Entonces, iglesia, estamos llamados para ser usados como su vaso. Por eso en esta mañana te quiero decir de parte del Señor, déjate usar por Él y no estés esperando que otros o que el Señor haga lo que tú puedes hacer. Marcha. Escucha bien en esta mañana. No estés esperando que otros o que el Señor haga lo que usted puede hacer. Escuche, servidores del gran rey. Servidores del gran rey. ¿Dónde están los servidores del gran rey? ¿Dónde están los servidores del gran rey? ¿Cuánto tiempo hace que estás caminando con el Señor? ¿Cuánto tiempo desde que comenzó en ti la buena obra? ¿Hace cuánto tiempo caminas con el Señor? Escuche, no esperes a aparecer en un listado con una asignación para que hagas lo que debes hacer, porque tienes un contenido, las riquezas de su gloria. Escucha, no esperes que los pastores te asignemos tal día para que hagas algo. No, porque tienes un contenido, las riquezas de su gloria. No estés esperando que otros hagan lo que ya tú sabes que debes hacer, lo que has aprendido, lo que has recibido. No estés en el mismo punto esperando que nosotros hagamos lo que tú debes hacer. Porque tienes un contenido, iglesia, las riquezas de su gloria. Escucha. Quiero que reflexiones finalmente con estas preguntas. ¿He crecido en el tiempo que llevo junto a ti, Señor? Quiero que se tome unos segundos más y se pregunte en esta hora, ¿he crecido en el tiempo que llevo junto a ti, Señor? ¿O me he detenido como Felipe? O sea, permita que el Espíritu Santo en este momento lo haga reflexionar y mire cada área de su vida y diga, Señor, bueno, en esta área todavía estoy en el mismo punto. Señor, en esta área no he arrancado. Señor, pero ¿cuánto tiempo llevo contigo? Señor, reflexione. No tome ligeramente estas preguntas. No tome
lo que usted vino a recibir de parte del Señor, no lo tome ligeramente. Porque entre más recibimos, más responsables somos de lo que recibimos. Entonces, número 2, estoy esperando que Dios haga lo que debo hacer. Número 2, reflexione. Señor, estoy esperando que tú hagas lo que debo hacer. Número 3, estoy haciendo notar las riquezas de tu gloria. Señor, estoy haciendo notar las riquezas de tu gloria. Pregúntese, ¿qué estoy haciendo? Número 4, ¿qué estoy haciendo con ese gran contenido que recibo diariamente o semanalmente? ¿Qué estoy haciendo con ese gran contenido? Pregúntese, Señor, ¿qué estoy haciendo con ese contenido? Señor, no me dejes explotar. Quiero dar ese contenido, Señor. Reflexione, por favor, y colóquese de pie. Vamos a darle gracias al Señor.